Evangelio de Mateo, ya nos vamos a sentar una vez que leamos, demos una primera lectura al texto. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver, ahí está el texto. Muy bien, Cintia. Mateo 16, versículo 13. Antes de leer el texto, papá, amplíanos en la mente, en el corazón, en todo nuestro ser, lo que tú has diseñado desde los siglos y de lo cual nos hiciste parte, nos diste el privilegio, la honra, la virtud. Amplíanos, papá, amplíanos, ensánchanos el corazón, ensánchanos el espíritu, que tu Espíritu Santo nos llene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13. Necesitamos reconocer la eclesía. Necesitamos reconocer la iglesia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Toma tu asiento, por favor. Mantén tu Biblia abierta y también tu atención. Y Julián, cuando veas que voy encarando sobre el final, te acercás, por favor. Necesitamos reconocer la iglesia, la eclesía. En este texto de Mateo capítulo 16, Jesús introduce un término que obviamente va a ser novedoso, pero no lo era tanto. Esa palabra ya se escuchaba en el Imperio Romano, eclesía. El término, el original en el griego koinés, eclesía. Ya se escuchaba por todos lados y se había desparramado por todo el Imperio Romano. Eclesía. Sobre esta roca edificaré mi eclesía y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra eso. La palabra eclesía es una palabra compuesta. En realidad se trata de dos palabras unidas desde el griego y la primera parte, ek, es afuera o fuera. Y eclesía viene del verbo kaleo, que significa llamados. De ahí que usted va a encontrar en los manuales o donde sea que iglesia somos los llamados afuera. Y está perfecto, está muy bien. Y a simple vista, a primera vista, nosotros encontramos tres revelaciones que están muy claras en el texto. El versículo 13 al 17 nos muestra que el Mesías ha venido. Pero la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos no es menor. Le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Empiezan a contar, a describir. Uno solo de ellos, Pedro, por revelación. Cualquiera puede responder, pocos responden por revelación. Cualquiera puede responder,
pocos responden por revelación. 3 revelaciones simples. La primera, el Mesías ha venido. Es fundamental. Vaya si cambió el mundo desde que vino el Mesías. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué lo quieren matar si es un bebé? Lo quieren asesinar. Nada más y nada menos, el Mesías ha venido. Y todo el contexto y la historia del Mesías encarnándose, haciéndose hombre, guarda una relación directa con la eclesía. En segundo lugar, la iglesia ha venido, la eclesía ha venido. Y no es poca cosa. No es como lo pensamos hoy nosotros. No, nada que ver. Por eso tenemos que traspolarnos al siglo primero, a los primeros días cuando Jesús pronunció sobre esta eclesía: edificaré justamente mi eclesía, en las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. En tercer lugar, la tercera revelación simple, versículo 19, el reino ha venido. Lo que es curioso es que Jesús, para hablar de su pueblo, de los nacidos de nuevo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creciendo en los propósitos celestiales en la tierra y plasmando las verdades del reino de los cielos en la tierra, no eligió una palabra religiosa. No dijo el tabernáculo, no dijo el templo, que el templo todavía estaba, va a ser prendido fuego en el 70 de la era cristiana del siglo I por un soldado que, bueno, entre la bronca contra los judíos que otro tiene una antorcha y bueno, pasa lo que pasa. Nunca fue la orden de Tito, el general Tito nunca quiso quemar el templo, pero tenía que suceder, para que se cumpliera lo que dijo Jesús: no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el 70 el templo, le van a sacar el oro, las mejores cosas, y en el 70 el templo va a ser incendiado. Pero no usó Jesús la palabra templo, no usó sinagoga, muy común en el periodo intertestamentario, tampoco usó para referirse a su pueblo, el nuevo pueblo emergente, incipiente, no usó tampoco ese término. Qué raro, es raro. ¿Qué término usó Jesús? Eclesía. ¿Y de dónde viene eclesía? Esto es lo más raro. Es un término que significa parlamento, asamblea cívica. Es decir, la otra plaquita, Cintia, es un término que proviene de la política. Viene de la política, eclesía. No es un término religioso. ¿Qué significa eclesía? ¿Por qué ya se usaba? Porque lo usaban los romanos. En cualquier ciudad del Imperio Romano, Éfeso, Tesalónica, Tiatira, cualquiera, un grupo de ciudadanos romanos se reunían en la plaza principal y hacían eclesía. ¿Qué era hacer eclesía? Se reunían en asamblea, en parlamento civil, cívico, para determinar las decisiones de la ciudad. ¿Para dónde iba la ciudad? ¿Qué tenía que cambiar? ¿Qué era vulnerable, permeable que los atacaran los enemigos? ¿Qué debían reforzar? La pesada carga que tenía los impuestos, porque Roma, para sostener todo el aparato militar que tenía y distribuir a sus ejércitos, a sus guarniciones en semejante territorio, necesitaba recaudar. Vaya coincidencia. Toda la historia se repite. Las superpotencias del mundo, para sostener todo el aparato militar que cuesta fortuna, millonadas, necesitan recaudar. Bueno, la palabra eclesía es un término político, es un término que viene del parlamento, de la asamblea cívica. ¿Por qué la usó Jesús? ¿Se equivocó? No, never. Jesús no se equivocó. La usó adrede, intencional, con toda la intencionalidad del mundo, con toda la sabiduría del cielo. Porque ¿qué pensamos muchas veces nosotros? ¿Qué piensan muchos pastores? Cuando yo tengo un templo en el centro de la ciudad, cuando tengo un templo, tengo una iglesia y tengo un templo en el centro, voy a crecer. Porque si el templo está en el centro de la ciudad, voy a crecer. Conozco un montón de iglesias que tienen el templo en el centro y no crecen. Años sin crecer. Sin ir más lejos. Gualeguay. La iglesia tiene más de 60 años. Está en el supercentro.
a 20 metros de la peatonal, de la semi-peatonal, la peatonal que tiene ahí con varios nidos, hay 20 metros. Hoy a la mañana, con todo viento a favor, 17 personas habremos ido, 17, 18. Y años y años y años, no crece. No, 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 no. No se trata de eso. ¿No será que tendremos que redefinir algunas cosas, pero no solo en lo individual, también en lo comunitario y corporativo? Eclesía, ¿qué significa para nosotros? En primer lugar, la primera cosa, la primera implicancia que tiene que ver con la pregunta de Jesús. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice? Algunos dicen que Juan el Bautista. Se ve que resucitó Juan el Bautista, ¿no? Otros dicen que es Elías. Se ve que resucitó a Elías. O no sé, se transfirió, no sé, se trasladó, se reencarnó. Bueno, no sé. Otros dicen, tal vez Jeremías también se reencarnó. Bueno, no sé. O algunos no sabían exactamente quién era. Pedro, guiado, revelado por el Espíritu Santo, sabe quién es. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y nos redefine a cada uno y a todos en nuestro conjunto como iglesia, tiene que ver con la personalidad del reino. ¿Vieron cómo a veces hablamos de la iglesia? No, no, acá no pasa, por supuesto. Estoy hablando que pasa en otro lado. Pasa ya en Concepción, en Colón, en otro lado. Acá no pasa. ¿Qué hablamos de eso? La iglesia está mal. Si el pastor no viajara tanto, la iglesia estaría mejor. ¿Saben cómo hablamos de la iglesia? Desde afuera. Desde afuera. Pero lo que dice el término, no. No se trata de los edificios, de las organizaciones. Se trata del conjunto de personas que se reúnen en cualquier lugar del Imperio Romano. Cualquier lugar puede ser alquilado, no, puede ser que no es alquilado, son casas de familia como lo hacemos nosotros durante toda la semana en los 82 grupos de abundancia. Puede ser donde sea. No ese es el punto, no ese es el punto. El punto es que ser eclesía nos transforma y nos interpela a cada uno y a todos nosotros en nuestra personalidad. Decirle al que tenés al lado, sos eclesía y sos conmigo. Porque a veces miramos como espectadores. A ver, eclesía no es voy al shopping. Yo voy a contar algo de afuera para no contar algo de acá. Pero en la iglesia anterior nosotros pastoreábamos, nosotros sabíamos, pero por años hicieron esto. Había personas que sabían que la celebración empezaba puntual, como acá, vieron que empezamos re puntual, incluso empezamos antes. 2 o 3 minutos antes ya empezamos a orar. Sabía. Entonces, como no querían toparse con otros hermanos, no querían, por temas sociales, vinculares, bueno, cosas a resolver, ¿qué hacían? Llegaban 5 minutos a empezada la celebración. ¿No? ¿Y saben cuándo se iban? Pero exactamente eran un relojito en eso. Se iban cuando nosotros estábamos ministrando en el altar, se retiraban. Para no toparse con nadie, para no saludarse, encontrarse. Bueno, obviamente le estoy dando un ejemplo de miles de ejemplos más que puedo dar, que cuando uno considera que eso es la eclesía, no, claro, no lo es. No lo es. No lo es. No te alcanza con que vengas a una celebración. Eso no es eclesía. Es mucho más eclesía. De hecho, la interrupción de Jesús en el mundo sacudió a todos los poderes y entre ellos los poderes políticos. Es más, si nosotros vemos con atención qué predicaba Jesús y qué predicaban los apóstoles, predicaban el reino de los cielos. ¿Vos te pensás que las potestades de maldad que gobiernan y que tratan de seguir gobernando y trayendo oscuridad a las naciones y al mundo entero, sueltan porque sí el poder? No lo sueltan porque sí. Y la eclesía, ¿qué pasó a ser? Pasó a ser esa asamblea cívica, ese parlamento legislativo de tomas de decisiones, de justicia del reino, de verdad del reino, que sacudía todas las estructuras del poder hegemónico vigente. Es más, es triste que lo diga yo, lo tengo que decir. Hay muchos emperadores en la historia, emperadores romanos en la historia, que comprendían mejor la eclesía que nosotros. La comprendían tanto que la comenzaron a perseguir. Domiciano, Diocleciano, por ejemplo, Calígula, por ejemplo, y tantos otros más, comprendían tanto la importancia de la eclesía que la comenzaron a hostigar, a perseguir y a cercenar
a las congregaciones porque le era un escollo para el Imperio Romano. De hecho, está comprobadísimo que el Imperio Romano cae, en primer término, por la corrupción creciente, pero en segundo término, por la irrupción y el crecimiento gigantesco de la Iglesia de Jesucristo, que desmorona los cimientos del Imperio Romano. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Todo. Me llama la atención la palabra vencer, que una y otra vez, y ahora la vamos a repasar, aparece en Apocalipsis. Y esto es algo que te va a doler. A mí también me dolió en su momento, hace unos años atrás, cuando Dios me lo reveló, pero te va a doler y te va a molestar lo que te voy a decir. El reino de los cielos, la eclesía de Jesucristo, no tiene perdedores. Decirle que tenés al lado, Dios no tiene perdedores. No tiene perdedores. ¿Por qué nos va a molestar? Porque nosotros nos creamos con esta imagen. Anda a llorar a la iglesia. No. No venimos a llorar solo a la iglesia. A la iglesia venimos a agradecer, a la iglesia venimos a equiparnos, a la iglesia venimos a rendir culto, a la iglesia venimos a servir, a la iglesia venimos a vernos con los hermanos, a bendecirlos e impartirles una bendición. Y es más, miren lo que dice Apocalipsis. Tiene que ver con nuestra identidad, personalidad de reino, eclesía. La iglesia de Éfeso. Al que venciere, es la iglesia que perdió el primer amor. Acá seguramente que no hay. Conozco creyentes de años que le dan lo mismo, venir o no venir. De años, ¿eh? Se saben de pe a pa la Biblia, las canciones. Le da lo mismo si el hermano o la hermana se accidentó, le da igual. Ni sabe quién es, ni le interesa, ni le duele, ni le pesa. Da igual. ¿Perdió el primer amor? Al que venciere, no es para perdedores, identidad. Cuando la eclesía se reunía en la ciudad, en la plaza, en el parlamento, para tomar las decisiones de justicia, para mejorar la ciudad, la iglesia consideraba vencer sobre el mal, vencer sobre el mal, vencer sobre la oscuridad. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vayamos a Esmirna, una iglesia oscura, una iglesia hechizada. El que venciere, una iglesia muerta, no sufrirá daño de la segunda muerte. Una iglesia de promesa, de vida, de bendición. Pasamos a Pérgamo, al que venciere, al que venciere. No, yo voy a dejar porque no me saludan más. El pastor no me saludó, el otro. Dice el que venciere. ¿Vieron que a veces nosotros pensamos que esos son problemas? No son problemas. ¿Vos querés conocer verdaderamente problemas? Trasladate a la historia de la iglesia en el siglo I y siglo II y vas a ver una iglesia hostigada, castigada, destruidos sus templos, perseguidos sus mejores líderes, hombres y mujeres con corazón de amor a Dios. Por eso dice una y otra vez, y tiene que ver con la eclesía, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Avanzando en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26, la iglesia de Tiatira, al que venciere y guardare mis obras. ¿Cuáles son las obras que estás haciendo para Dios en lo que va de este año? Ah, no, yo pastor trabajo. Usted sabe, pastor, que yo bendigo a mi familia. Te felicito. ¿Pero sabe lo que dice la Biblia? No habla solamente de eso. Al que venciere y guardare e hiciere las obras hasta el fin. No trabajamos solo para nuestra familia. Never. Esa no es la eclesía. La eclesía se reunía para la ciudad, no solo para la familia. Eso lo hace cualquier mundano, cualquier impío. Tiene que ver con nuestra identidad. Nunca me olvido, un hombre de muchos años, un muy buen corazón, un hombre hermoso, de allá de la primera iglesia que nosotros pastoreamos en Berizo. Me acuerdo que yo lo incentivaba a estudiar, a prepararse para ayudar a las personas. Y él me dice, mira, pastor, te voy a hacer caso, pero ¿sabes por qué te voy a hacer caso? Te voy a obedecer, pero ¿sabes por qué? Porque quiero ayudar a mi familia. Yo digo, bueno, por algo se empieza, sí, dale. No entendí un comino. Con los años, gracias a Dios, lo fue entendiendo. No era solo ayudar a su familia. No fuimos solamente a ayudar a nuestra familia. Al que venciere y guardare mis obras, las obras de Dios tienen que ver no solo con mi familia. Las obras de Dios tienen que ver con las ciudades donde Dios nos puso.
¿Qué alegría tenemos en el corazón? Yo le escribí hace un rato y ahí vi que me respondió, pero no escuché a Aurelio. Mañana vamos a visitarlo a Aurelio. Llevamos el mate, vamos todo el equipo de los que vamos a abrir ahí en el solar, a trabajar en el solar. Y qué alegría hay en nuestro corazón y qué alegría tiene Aurelio. Es decir, que a Aurelio le creció la comprensión de la eclesía. La comprensión que debe crecer en nosotros. Mira lo que hacemos nosotros a veces. Vos tenés una queja. Yo no soy líder. Hacemos la gran Poncio. Yo no soy líder. Yo no soy líder. Con eso pensamos que nos eximimos. No nos eximimos nada. Te eximí delante de los hombres. No te eximí delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A todos nos mandó. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. A todas las naciones. Bautizando. A todos nos mandó. Yo pensé que los líderes que solamente venían los martes para la ley del terreno firme son los que tienen grupos. Claro, yo no soy líder. No, claro. Si vos decís que no sos líder, sí, en verdad no lo sos. En verdad no estás guardando las obras que debés guardar y en las cuales tenemos que procurar crecer en nuestra identidad como eclesía hasta el fin. Porque a esa persona yo le daré autoridad sobre las naciones. Sardis, el que venciera, usted lo está leyendo, será vestido. Claro, un llamado a la santidad. ¿Vieron qué acostumbrados que estamos a dar todo lo mismo en la iglesia? Hoy mi esposa predicó, no les puedo contar porque sale todo filmado, no les puedo contar, pero está todo lo mismo, no importa si abusamos, no importa si defraudamos, no importa si debemos, contar que vamos a la iglesia, no importa después lo que hacemos. Hoy mi esposa predicó sobre eso a la mañana en Gualeguay, con una claridad, con un llamado, da todo lo mismo, no. Solo venimos a la congregación como vamos a un shopping, a un club, a una cancha de fútbol. Pero si no hay una transformación en nosotros de vestiduras blancas, eclesía, vencer, identidad, eclesía, no voy a borrar su nombre del libro de Filadelfia, la iglesia que no tiene ningún reproche de parte de Jesús. Igual le falta fuerza, pero es fiel. Al que venciere, yo lo haré. A veces te pueden faltar fuerzas. A veces te pueden, amiga, no hay problema, no te hagas problema, no me molesta. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo. A veces te pueden faltar fuerzas, pero que no te falte fidelidad. Dios no nos va a premiar por fuerza, porque a veces nos faltan las fuerzas, a veces nos cansamos. Yo ayer llegué a Gualeguay mal, me sentía recontra mal. Empezamos el estudio, me dolían todas las piernas, no veía la hora que termine el estudio, porque yo estaba cansado, me sentía mal, necesitaba descansar, necesitaba reponerme, me sentía re mal. Pero Dios no premia fuerzas, Dios premia fidelidad. ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te dio y lo que te va a dar? ¿Estás siendo fiel? Yo le contaba esta mañana a los hermanos, nuestro papá falleció muy joven. Él tenía mal de Chagas, entonces el corazón lo tenía súper agrandado, nunca hizo un tratamiento del mal de Chagas y tuvo un infarto masivo. Y yo le contaba, porque a ver, cuando uno después ve una parte de la historia, desconoce la otra. Falleció muy joven mi papá y nosotros quedamos en la lona, financieramente hablando, quedamos en la lona. Mi hermana estaba estudiando medicina en Córdoba, mi hermano estaba en una escuela agrotécnica en Ataliba, en la provincia de Santa Fe, un pueblo chiquito. Yo estaba estudiando en Esperanza Veterinaria y claro, tuvimos que deshacer todos esos planes y todos regresamos, o la mayoría regresamos a Rafael. Y ahí mi hermano, voy a contar solo de mi hermano, ahí mi hermano agarró una bicicleta que la pobre, cuando agarres tu bicicleta mañana, los que tienen, da gracias por esa bicicleta. Porque la bicicleta de mi hermano no era una bicicleta. Era una bicicleta que había pasado por el terremoto de Colombia, de Venezuela, de España, se caía a pedazos y salió a vender pizzas. Claro, hoy muchos lo ven a mi hermano con 5 o 6 casas, con vehículos, con una vida, muy buena vida. Y dicen, ¿cómo hizo? ¿Es lo que dice la Biblia? Que cuando nosotros somos fieles en lo poco, él agarró su bicicleta que se caía, la pobre, literalmente a pedazos, y salió a vender pizzas a la calle. Yo la otra vez cuando le contaba a algunos jóvenes que estábamos haciendo un trabajito ahí de pintura, alguna cosita de revoque, alguna cosita por así, yo le contaba que yo empecé a trabajar a los 11 años de peón de albañil.
y todos se me reían. Dicen, a los 11 años. Claro, no conocemos la historia. Suponemos, imaginamos una varita mágica. No conocemos. Sí, lo que conocemos, lo que la Biblia dice, que el que es fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Mira la iglesia de la Odisea, fiel, por lo tanto la va a hacer columna. Y la última, la Odisea, una iglesia ni chicha ni limonada, ¿no? Una iglesia ahí del medio, tibia, al que venciere, le daré gobierno, eclesía, parlamento, le daré que se siente conmigo. Qué posición, ¿no? ¿Cómo será eso? Porque en este momento Jesús está sentado a la derecha del Padre. La esfera que ocupa Jesús en este momento es esa esfera, a la derecha. Es cierto, Dios es espíritu, pero hay como un trono, como una especie de trono en esa esfera, y Jesús está a la derecha del Padre. ¿Cómo será esa escena, no? Perdón, la derecha, en este caso está bien, es mi derecha, no la suya. Usted es esta derecha. A la derecha. ¿Cómo será? ¿Nos sentaremos con Jesús en la falda de Jesús? ¿Cómo es? Trono, gobierno, eclesía. Pero ¿cuál es el punto? Hay que vencer. ¿Se dio cuenta que en ninguna parte de la Biblia habla de los que claudican, los que dejan? ¿Se dio cuenta qué fácil es dejar? ¿No? Y yo voy a dejar, no, esta iglesia. Eh, eh, como si fuese una cancha de fútbol, como si fuese un club. No, 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 no lo es. Es el parlamento cívico, donde las decisiones de verdad, de justicia, de reino, se plasman. Las del cielo se plasman en la tierra. Y desde la tierra suben para el cielo en una respuesta del poder y la gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, antes de seguir con el mensaje, decile al que tenés al lado tuyo, ¿quién sos? Pregúntale, ¿quién sos? Y la segunda pregunta, ¿sos eclesía? Ustedes lo saben porque esto sucede en todos lados. Están los infiltrados. Nosotros allí en La Plata teníamos un ministerio carcelario. Íbamos a la unidad 28, a la 32, a la 33 de Magdalena, íbamos a la 8 de Mujeres de La Plata y a la 9. Y me falta alguna que 2 por 3, íbamos a la de Olmos. Y en la jerga carcelaria, el que se hace pasar por convertido y evangélico para que no lo violen, para que no le roben las zapatillas, para que no le roben, no lo maltraten, no lo molesten, el que se hace pasar por evangélico en la jerga carcelaria de prisión se denomina cachivache. Preguntale al que tenés al lado, ¿si no serás un cachivache vos? Los que verdaderamente nacieron de nuevo aman a Dios, aman la eclesía. Cuando pasa algo bueno, celebran lo de la eclesía que ha sido bueno. Cuando pasa algo malo, les duele. Este jueves en nuestro grupo de abundancia, ahí en la posta, donde Iván nos preparó una habitación. A ver, yo les pregunto nada más. ¿Hay algún grupo de abundancia que tenga la vista que tenemos nosotros? A ver, se las explico nada más. Ángel, todo, Raúl. No, para nada, sí. ¿No? ¿Hay algún otro grupo de abundancia que tenga una vista así al Paraná? Todos los... Cuando a la bajada de la cruz. Está muy bien. Muy bien. Pregunto por eso. Somos dos, entonces tres. ¿Sí? Tres también, tres también. Bueno, bien, está bien. Bueno, pero pregunto nada más. Segunda cosa. Nos preparan unos sillones con unos asientos que a todos nos da no sé qué sentarnos ahí, porque justo entran tres nada más. Y somos un poco más y están las sillas de madera. Entonces todos miramos, nos encantaría sentar, es más, nos encantaría tirarnos en el sillón. Pero yo le hice una pregunta al grupo y es esta. Lo dijo el apóstol Pablo. Dijo así de la iglesia de Tesalónica.
de la eclesía de Tesalónica. Ustedes son mi gozo y mi gloria. Le pregunté a los papás que tenemos en el grupo, papás, ¿no? Lo agarré al pobre Germán. A Germán lo agarré, a Germán. A Germán le digo, Germán, tus hijas son tu gozo y tu gloria. Y Germán hizo falta que me respondiese. Hizo así, se le caían las babas. Ya estaba Germán, no me digas nada, ya me responde. Claro, y está re bien que sean su gozo y su gloria. Pero ¿saben qué? En el caso del apóstol Pablo, no eran sus hijos e hijas sanguíneos. ¿Saben lo que dice Pablo? Ustedes son mi gozo y mi gloria. Te pregunto nada más a la pasada, todo lo que implica en la identidad eclesía, todo lo que implica. Cuando ves un hermano que está mal, que anda mal en su corazón, que se está equivocando, ¿te ha pasado de ponerte a orar y a llorar por él? ¿Has llorado pidiéndole a Dios que le haga ver, que le alumbre el corazón, que salga de ese precipicio donde... ¿Has llorado alguna vez orando por alguien? No te estoy preguntando por un familiar sanguíneo, no. Te estoy preguntando por un familiar espiritual. ¿Has llorado? Gracias por esta hermana. Gracias por este otro. Tiene mucho que ver, eclesía. En segundo lugar, propósito de reino. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra eclesía en los evangelios? Díganme ustedes, ¿cuántas veces aparece la palabra eclesía en los evangelios? 2 veces, tal cual, 2 nada más. Ahora, ¿cuántas veces aparece la palabra reino en alusión al reino de los cielos? ¿Cuántas veces aparece en los evangelios? 120 veces. Eso, muchas, muy bien, con muchas solucionamos bárbaro. Muchas está re bien. ¿Quién lo dijo? Elda, Ivana, allá, muy bien, Vanessa, está re bien, con muchas solucionamos todo, muchas. ¿Qué es un estudiante cuando no sabe? Muchas, profe. Y ahí más o menos la piloteó. Muchas. 120 veces aparece el reino de los cielos. ¿No será que algo nos quiere decir Dios? Ahora, hay una frase que me encantó de este hombre, Walter Wing. Él dice, la historia pertenece a los intercesores. Los intercesores, la mayoría de ellos, fueron valientes. ¿Por qué? Porque entendieron que la eclesía no es para quedarnos cómodos y confortables entre nosotros, sino para meternos más en una sociedad corrompida, en una sociedad injusta, en una sociedad mala, en decadencia, meternos como intercesores. Y vaya si no le robó esta frase, miren, la frase de Walter Wing. Él dice, la historia pertenece, piensen en Abraham. Estaba todo mal con Sodoma y Gomorra, venía el fuego del cielo, el azufre venía del cielo, en un volcán, no sé de dónde vino, pero venía, como sea, venía. ¿Y qué hace Abraham? No, padre, si hay, aunque sea 50 juicios, empieza a interceder. Y Dios perdona a Sodoma por un tiempo hasta sacar a Lot y a su familia. Lo perdona, dilata su juicio para que pueda salir Lot y su familia, porque hubo un intercesor, un hombre de reino, de corazón, cabeza y corazón de reino, propósito de reino. Te pregunto nada más, ¿en qué estás trabajando para que nuestra sociedad, no solo nuestra iglesia, en la iglesia necesitamos un montón, muchísimo necesitamos, revisar, cambiar, fortalecer la oración, fortalecer los grupos, multiplicarlos, necesitamos un montón, pero necesitamos muchísimo más en la sociedad? ¿En qué parte de ese propósito? Eclesía, lo que sigue, decirle al que tenés al lado, decíselo como te lo digo yo a vos, eres eclesía, decíselo, eres eclesía. Eres eclesía. Ahora, no alcanza con eso. ¿Para qué eres eclesía? Claro, ¿para qué eres? Claro, propósito, proyecto por el cual mañana, siendo feriado, nosotros vamos a bajar al solar. Mañana es feriado. Nos merecemos un descanso, pero claro que nos merecemos un descanso. Y la primera parte voy a descansar y a tomar unos mates con mi esposa y me lo voy a sacar de encima lo antes posible esta noche cuando vaya a cenar a casa. Y bueno, ¿para qué somos eclesía? Para extender el reino de los cielos. La eclesía nos cambia todo. ¿Para qué sos eclesía? ¿Para qué sos?
¿No te preguntaste qué papel tenés? Ahora que se acerca septiembre, no es solamente correr en la caminata que está re bien, no es, y gracias a los hermanos y hermanas que están trabajando y que colaboran, es una bendición. Pero no te preguntaste que hay un montón de gente alrededor tuyo con ideaciones suicidas y que están esperando que una eclesía, un hombre, una mujer que está cerca, les hable, se acerque, se interese, le ministre, le llegue al corazón. ¿No te preguntaste, por ejemplo, no te preguntaste en educación todo lo que hay por cambiar? En nuestra provincia en educación no tenemos a nadie en las esferas de arriba con nuestros principios y valores. Añazos que no tenemos a nadie. Pero en los próximos años, si Dios no permite, como eclesía de Jesucristo, queremos ubicar a hombres y a mujeres que permeen esas esferas. ¿Para qué? Para que los proyectos pedagógicos y educativos tengan que ver con los valores del reino de los cielos. Ahora yo te pregunto, ¿y para qué Dios te llamó? ¿Para qué sos eclesía? Está re bien que vengas el domingo, el sábado, la celebración de la mañana, de la noche, el jueves, el miércoles, el día que fuera, está bien. Pero no es solo eso, es mucho más. Hay propósito. Me encantó lo que Aurelio está haciendo. Agarró una lista, Aurelio, ahí del Solar. Un hombre de más de 80 años, agarró una lista y empezó a escribir uno por uno los que él conoce que en el Solar no van más a una iglesia cristiana. Uno por uno. No solo para orar, sino para que junto con él nosotros lo vayamos, eclesía, lo vayamos a visitar, lo recuperemos y prediquemos el evangelio. ¿Cuáles son esas personas que te rodearon, que dejaron la fe cristiana, que la abandonaron, que no entendieron que se trata de vencer? Eclesía es vencer, nos cuesta todo. ¿A quién no le cuesta? Nos cuesta a todos. Lo bueno, lo del reino cuesta, pero vale la pena. Y cuando somos intercesores, cuando somos eclesías, hacemos avanzar los propósitos del cielo. Voy terminando. La última. ¿Qué postura tenemos de reino hacia el poder? Esta es lo que nos ha costado un montón. Ustedes saben, no voy a decir ninguna novedad, ustedes saben que acá en La Paz a mí me critican un montón porque soy el pastor de la política. ¿O no? ¿Lo saben o no? No se hagan como, no, no sé. Me critican de adentro, de afuera, del costado, de la derecha y la izquierda. Pero, sin embargo, Dios me ayudó, me fue ayudando y cada vez me crece más la revelación en este último punto del mensaje. Por lo tanto, va a ser mi espalda la que me va a acompañar y la espalda de lo que usted va a ver en los próximos días que va a aparecer en La Paz. Casos de corrupción que estaban tapados por años, por esto que yo voy a comentar y a compartir ahora, afloran y salen a la luz y de lo cual fuimos partícipes aquellos que entendimos y entendemos que hay una postura que hay que mantener de reino de los cielos ante los poderes de este mundo. Acompáñeme con algunos pensamientos. La visión siempre es más grande que el costo. Siempre. La visión, si no sería más grande, no es visión de Dios. No es visión de Dios. La visión siempre es más grande que el costo. Y vale la pena pagar el costo si es una visión de Dios. Si es una visión humana, no perdamos el tiempo. No sirve para nada. Pero la visión siempre es más grande que el costo. Te lo repaso súper rapidito, pero lo estudias en la Biblia. Está llegando Jesús al mundo y Herodes se pone como loco. Te dije que la visión es más grande que el costo. Enseguida, cuando se contacta con los sabios de Oriente, dice, yo también quiero saber, ustedes me avisan dónde nació Jesús, porque yo también quiero saber para irlo a visitar y adorarlo. Mentira, lo quería reventar, lo quería matar. Porque la visión siempre es más grande que el costo. No solamente que a lo largo de toda la vida de Jesús lo quisieron matar, el poder político y el poder religioso lo quiso matar, porque no lo toleraban a Jesús, porque la visión siempre es más grande que el costo. ¿Cuál era la visión? Hacer que el Hijo se encarnara, Jesucristo, de acuerdo a las profecías, se hiciera hombre, habitar entre nosotros, llevara todas nuestras injusticias, todos nosotros condenados, todos acá condenados, todos, sentencia, ¡pum!, culpable, al infierno, a la condenación eterna. Sin embargo, la visión es más grande que el costo. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, pagó ese costo, cumplió la visión.
Y como dicen los versículos finales de Isaías 53, él quedó satisfecho porque la visión la vio concretarse y la sigue viendo concretarse a través de nosotros. Mira todos los que somos acá, mira todos los que vinieron a la celebración de la mañana, mira todos los que fueron ayer anoche a Barrio Belgrano, mira todos los jóvenes, más de 40 jóvenes que hubo en la celebración como cerca de las 9 de la noche en Barrio Belgrano y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la visión es más grande que el costo. Pero, te quiero aclarar una cosita, hay un costo que pagar, siempre hay un costo que pagar. Si vas a agarrar una visión de Dios, hay un costo que pagar. No te digo que es gratis, no es gratis, no es gratis. Hay un costo que pagar. Muchas veces ese costo es el rechazo, es el menosprecio, es la burla, son los obstáculos o como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, Satanás nos estorbó. Cuando hay una visión de Dios, Satanás te va a estorbar. De hecho, a muchos de ustedes les pasó hoy, antes de venir a esta celebración, que Satanás los estorbó. Se levantó una discusión, se levantó un malentendido entre ustedes, se levantó algo raro que ustedes ni se lo explican y que se pusieron mal y hasta pensaron en no venir a esta celebración. Porque el trabajo del diablo es estorbar, es perturbar, es tratar que abortemos, que no seamos vencedores, que no seamos eclesía. Porque ¿qué hace la eclesía? Cambia y transforma todo. Y como dice el texto, lo que atamos en el cielo, en la tierra, es atado en el cielo. Y lo que desatamos es desatado en el cielo. Es decir, la eclesía combate a los poderes hegemónicos y oscuros de este mundo. Es decir, que un sí en el cielo es un sí en la tierra. Un sí en el cielo es un sí en la tierra. Y de paso les pido que oren. Un sí en el cielo es un sí en la tierra. Cuando yo contaba hace un rato lo de Graciela Tischler, todo su proceso de cáncer, Milagrito, el payaso que ahora va de ciudad en ciudad, próximamente va a Baraguay, va al Solar también, va a Paraná, más allá, tiene otras invitaciones más. Nació en ese proceso oncológico. Ahí nació Milagrito. Ustedes se piensan que se tiró a la cama a llorar. ¿Pero lo que dice el texto? Al que venciere. ¿Saben lo que hacía Graciela? Se aparecía todas las mañanas a la celebración acá. Y oraba y adoraba y le buscaba la dirección de Dios para levantar a Milagrito y transmitir la esperanza y la fe en los corazones de los niños. Así nació Milagrito en un proceso oncológico. La Biblia dice que eclesía es al que venciere, al que ven sí cuando hay un montón de nos. El ven sí. Pero, ¿por qué ven sí? Porque la Biblia dice en la boca del apóstol Pablo y en la pluma de Pablo que en Cristo Jesús todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Claro, nosotros vemos la imposibilidad, vemos el problema, pero ¿qué postura ante el poder? La próxima plaquita dice, un gran compromiso con el gran Cristo, mi pasión, nuestra pasión, nuestro primer amor y su gran comisión construye una gran comunidad. Te digo nada más, pero vos velo. A mí Dios me llamó para la salud mental, para la injerencia en la política, en las estructuras de poder, en el sistema, para la restauración de pastores y de iglesias. A mí Dios me llamó, me dio esos papeles y en esos papeles transito. Te pregunto, ¿y a vos? Y si no sabes responderlo rápido, es urgente que busques el sí de Dios. Señor, ¿dónde me querés? ¿Qué postura me querés dar en medio del contexto de poder? Y voy terminando. ¿Cuál es la eclesía y cómo se relaciona con este mundo y con los poderes de este mundo? La eclesía es una comunidad pescadora, pesca en todos lados, no en las peceras cristianas. La eclesía pesca en el mundo, en la sociedad, en la política, en el deporte, en el arte, en la educación, en la seguridad. Pesca, pesca, pesca y pesca. Hace discípulos de Jesús. Que la eclesía está comprometida con el reino de los cielos. No tiene compromiso con el reino de este mundo. Porque los reinos de este mundo, ¿qué quieren hacer con la eclesía? Chuparle el poder, restringirle la efectividad.
La eclesía, cuando se conduce bien en los términos bíblicos, tiene poder y tiene voz profética para acusar la corrupción de los poderes de este mundo. Está comprometida con el reino. En tercer lugar, sociológicamente es impactante. No pasa desapercibida. No pasa desapercibida. Si hablan de nuestra iglesia en esta ciudad, en el departamento, en la provincia, está bien que así sea. Si hablan mal y hablan bien, está perfecto que así sea. ¿Por qué? Porque como dice ahí, y sociológicamente hablando, somos una iglesia impactante. Lo dijo Jesús. Ninguno en una casa enciende una lámpara y la pone debajo del almud, la pone debajo de la mesa. No, ¿dónde la pone? ¿Dónde la pone? Arriba. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. Cuando nosotros entendemos que esa postura de reino como eclesía tenemos hacia el poder, somos impactantes en los... Y por último, tiene un servicio encarnacional. Encarna servicio, toalla, palangana, bendice donde va, todo lo toca y lo prospera.